después venía a una reunión que hay entre semana, que es una reunión muy interesante porque se reúnen jóvenes de diferentes iglesias locales de la ciudad. Obviamente no son muchos, pero se reúnen todos en un local y es una reunión abierta a jóvenes no cristianos. Entonces tienen comida, luego tienen algo de un tiempo de alabanza y alguien comparte algo acerca del evangelio para que gente no cristiana, jóvenes, puedan conocer otros jóvenes cristianos y conocer algo del cristianismo. Y desde que he estado yendo a Turquía me he involucrado mucho con esa reunión porque tengo una carga muy fuerte por los universitarios y este joven vino y empezamos a orar por él y se fue. Y la verdad pensé que habíamos metido la pata o que habíamos hecho algo mal. Y la verdad o sea, la siguiente semana fui a hablar con el pastor, le conté lo que había pasado y para disculparme y disculpar a mi equipo por haber hecho eso, pero me dijo, no, he hablado con este joven y le pregunté por qué se había ido y dijo que había experimentado tan fuerte la presencia de Dios que no podía resistir y se tuvo que ir. Y que era tan fuerte lo que él estaba viviendo en su cuerpo que no aguantaba y se tuvo que ir, pero que no era algo malo, sino era algo muy, muy fuerte, muy bueno. Y ha vuelto y está yendo, ya lleva 4 domingos ahí en la iglesia. A mí me anima mucho porque no estamos hablando de ideas, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de conocimientos adquiridos, estamos hablando del poder de Dios moviéndose en nuestra generación y del poder de la cruz tocando a la gente, de la sangre del Cordero redimiendo a hombres y mujeres que confían en Cristo. Um, Hay un joven que me ha impactado mucho, él es de origen kurdo, se llama Ali y él tenía un vecino que era cristiano. Y cuando Ali tenía 17 años, hace 4 años, el vecino le dijo, pues va a haber un retiro de mi iglesia para jóvenes, ¿no quieres venir? Y Ali la verdad no sabía muy bien qué esperar, pero le dijo, vas a pasártelo bien, vamos a ir al campo, va a haber juegos, eh, pues vente. Y él fue y Ali es de una familia musulmana, no solamente musulmana, ellos tienen un término que llaman Black Muslim, que es como musulmán negro, no por el color de piel, sino por la radicalidad. Entonces de su familia es muy radical. Obviamente él no dijo a dónde iba, iba a pasar ese fin de semana y fue. Y Dios le toca en ese retiro de jóvenes que organizó una de las iglesias de la ciudad, donde pertenecía a su vecino y vuelve transformado y Dios le habla y él empieza a conocer a Cristo, empieza a asistir a la iglesia. Obviamente cada fin de semana él tenía que inventarse una historia nueva para no decir a su familia que iba a la iglesia. Finalmente da el paso de entregar su vida a Cristo y 5 meses después de entregar su vida a Cristo, él empieza a sentir convicción del Espíritu Santo de que tiene que decirle a su familia que él es cristiano, pero él sabe que el momento en el que él lo va a decir, pues su familia va a oponerse y va a tener consecuencias muy fuertes. Entonces estuvo practicando delante del espejo cómo le iba a decir y porque realmente no se atrevía a hacerlo. Finalmente, un día habla con su padre y le dice, quiero decirte que estoy yendo a la iglesia y que soy cristiano. Y el padre le da un ataque de violencia, empieza a golpearlo, le dice aquí, tú tienes que dejar de ir ahí, te prohíbo que vayas ahí. Él dice, es que no puedo, o sea, no voy a dejar a Cristo. Y dice, entonces vete ahora mismo de mi casa y ya no eres mi hijo. Y lo echan directamente, o sea, lo sacan de su casa y así lleva 4 años. Él ha intentado, pues justo después cumplió los 18 años, entonces en Turquía todos tienen que hacer el servicio militar cuando cumples 18 años y es una tradición que tu familia te acompaña a la estación porque te mandan a otra ciudad a hacer el servicio militar. Entonces toda la familia va a esperar a llevarte a la estación y a despedirte. Y él veía a los demás de su ciudad que iban a hacer el servicio militar con sus familias y nadie de su familia vino. Y es un momento pues, de mucha tradición para los turcos, ¿no? Entonces, él estaba con el corazón roto y de repente llega una furgoneta de la iglesia con toda la gente de la iglesia para venir a despedirlo. Y pues él veía que Dios estaba supliéndole su carencia de familia por una familia en Cristo. Eh, Estaba un año fuera de su ciudad y
y él llamando regresa y su familia se había mudado de casa, no sabía, ya no vivían donde estaban. Entonces él intentando localizar a su familia, le vuelven a prohibir hablar con él, con ellos. Entonces lleva así 4 años, eh, pues él no pudo seguir en el ejército, él quería seguir ahí más años, pero como es cristiano, lo echaron también del ejército. Entonces ha sido muy difícil, pero ha sido una de las personas que yo he visto con más gozo en mi vida. Es un chico que tú lo ves y nunca te imaginarías por todo lo que ha pasado. Ahora se va a casar con una chica americana, una misionera que lleva ahí 2 años, y él ya cumplió 4 años de creyente. Está sirviendo en su congregación, está compartiéndole a la gente de Cristo. O sea, a él le da igual que la gente se enfade con él, porque es muy fuerte cuando un turco le predica a otro turco, porque es como ofensivo para el turco, lo ve como un traidor. Y a él le da igual eso, está compartiendo, su familia no quiere saber nada de él, pero a mí me ha retado a que sí hay un precio por seguir a Jesús. Y yo sé que también en Occidente hay un precio. Y sé que incluso gente, una generación antes que nosotros han pagado un precio en España. Aquí hay gente que sus familias también les han rechazado porque han sido cristianos. En la iglesia en Madrid, donde asistía antes de irme a Turquía, también ha habido gente que me han contado testimonios de su familia rechazándoles, pero nuestra generación también tiene un precio, ¿no? Y ese precio puede ser que en el trabajo te rechacen, en la universidad te rechacen, y que tú no quieras ni siquiera decir que eres cristiano, y que tú no quieras ni siquiera mojarte por causa del evangelio, porque piensas qué van a decir de mí, se van a enfadar. No quiero meterme en una conversación que sé que tengo que hablar, y de repente te callas por temor o por miedo, pero el Espíritu Santo nos quiere dar de nuevo. Y el de nuevo no es así valentía porque sí, el de nuevo es que tú ves a Jesús y tú quieres compartirlo porque has visto a Jesús. Y es Esteban siendo apedreado, y aún así predicarle a los que le están apedreando y perdonarles porque él está viendo a Jesús y no puede quedarse callado. Entonces, oren para que Dios derrame de nuevo también sobre la iglesia turca. El caso de Ali no es lo más normal. Muchos turcos cristianos les da mucho temor compartir el evangelio, y prefieren que no hacerlo, pero obviamente todos somos llamados a compartirlo. Entonces, una petición especial por la iglesia turca es que oren que Dios derrame de nuevo para que compartan el evangelio. Ese no era el mensaje que tenía hoy, pero un presermón. Lucas 5, versículos 1 al 11, dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios, estando junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Jesús estaba junto al mar de Galilea, estaba enseñando, se agolpa la multitud. Me encanta que dice que la multitud se juntó para escuchar la palabra de Dios, y nunca es más literal, ¿no? Porque Jesús hablando literalmente es la palabra de Dios saliendo a la gente. Y hay tanta gente que él busca como un atril desde donde poder compartir y donde poder proyectar su voz. Ve que hay 2 barcas que están a la orilla del mar. Conoce a uno de los de las barcas, que es Simón. Justo en el capítulo anterior
vemos que ya tenía una relación con Simón porque le piden que vayan a la casa de Simón para orar por la suegra que tenía una fiebre y vemos que Jesús reprende la fiebre, se sanan y después la siguiente escena de Jesús con Simón, que es Pedro, es este momento. Entonces más o menos ya se conocía, no era un extraño para Jesús y le pide a Simón que le deje usar la barca, que la vuelva a meter en el agua para que desde ahí enseñe a la gente. Y siempre después de que Jesús enseñaba, solía tener tiempo donde él ministraba a la gente, orando por los enfermos, liberando a los endemoniados. Pero en esta ocasión, en vez de, cuando termina de enseñar, en vez de quedarse a ministrar a la gente, le dice a Simón, vuelve mar adentro y vuelve a echar las redes. Y esto lo hace porque la enseñanza que Jesús estaba haciendo no había terminado. Y él quería todavía mostrarle algo muy específico a Simón. Vemos después que le dice, lo llama, es un llamamiento a Pedro de ser un pescador de hombres. Entonces, en los siguientes versículos hay algunas cosas que podemos aprender sobre cómo ser pescadores de hombres y sobre cómo tener una pesca milagrosa, un avivamiento, que finalmente todo se trata de que la gente conozca a Cristo y conozcan la gloria de Jesús para que Él reciba honor. Y vemos que Jesús llama a Simón, le dice, vuélvete hacia adentro. Pedro tenía una empresa de pesca, o sea, no era alguien que nunca había pescado, se dedicaba a eso y tenía unos que trabajaban con él, que era Juan y Santiago. Y dice que toda la noche había estado intentando pescar, pero no habían conseguido nada y Jesús le pide que vaya a volver a ir. Y algo que vemos es que no importa cuánto nos esforcemos nosotros, si Jesús no está en lo que estamos haciendo, no vamos a ver ningún resultado. O sea, Pedro había estado intentando pescar y pescar y pescar y sabía hacerlo porque no era la primera vez que hacía, pero es cuando Jesús se sube y cuando Jesús le da dirección que ese esfuerzo tiene resultados. Antes de eso no ve ninguno. Pedro le dice a Jesús, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Y ese verbo trabajado es el griego kopos, que literalmente significa trabajar hasta quedarte sin fuerzas. O sea, estar completamente exhausto. Y hay veces que tenemos que llegar a esa exhaustividad y a ese ya decir, yo no puedo con mi fuerza para poder estar en el lugar correcto y dejar que Jesús nos enseñe a hacer las cosas. ¿No? Y a veces Dios permite que nos cansemos y que intentemos con nuestra fuerza para que veamos que por nosotros mismos no podemos, para que ahora sí nuestro corazón esté preparado para escucharlo. Y me encantó lo que estaba enseñando Guillermo, que sin la guía del Espíritu Santo no podemos hacer nada. O sea, necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos hablar con alguien de Jesús, necesitamos sí o sí la dirección del Espíritu Santo, porque es la voz de Dios la que nos da fe. La fe viene por el oír. Y esa palabra que tú recibes de Dios, esa dirección que Él te da, es lo que va a hacer que tú puedas hablar con las personas. Y vemos en la Biblia muchas veces que Dios saca a la gente de su zona de comodidad o de confianza para que dejes de confiar en ti. El apóstol Pablo había estudiado en teología con los mejores teólogos y sabía mucho de la religión judía y Dios le dice, yo no quiero que tú le prediques a los judíos. O sea, uno podría pensar, Pablo tenía la educación perfecta para alcanzar judíos, pero Dios le dice, yo no quiero que prediques a judíos, yo quiero que te vayas con los gentiles. Pedro no tenía mucha educación teológica como Pablo y Dios le llama a predicar a los judíos. Entonces, no significa que lo que estás estudiando no te sirve para nada. No quiero decir eso, obviamente todo te sirve. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos poner nuestra confianza en lo que nosotros sabemos. O sea, no puedes tú decir, yo sé hacer las cosas, yo tengo esta experiencia, yo sé pescar, yo he salido a la calle muchas veces, yo he llevado la alabanza muchas veces, yo he hecho esto muchas veces y de repente pones tu confianza en lo que tú sabes en lugar de ponerla en Jesús. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Zacarías 4:6 dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Génesis 41, 15 y 16 es un momento donde está José delante del faraón y
Faraón se entera de que José había interpretado sueños en la cárcel, lo llaman porque tuvo un sueño y Faraón le dice a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. José, tú eres el mejor interpretando sueños. No hay nadie en Egipto que ha podido descifrar lo que yo he soñado. Nadie me ha dado la interpretación. Tú eres el único que puede hacerlo. Y José responde y dice, no está en mí, no soy yo. Y a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas y nos creemos que tenemos algo, algún mérito, algo en nosotros, pero realmente no es por nuestra fuerza ni es por nuestro poder, es por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Eh, Realmente todo se trata de confiar en Él. Y eso es vivir por fe, ¿no? Poner nuestra confianza en Él. Hechos 4, 29, 31, habían Pedro y Juan habían sido amenazados y fueron arrestados, finalmente salen, con la iglesia y la congregación y empiezan a orar y dicen, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y me encanta esta oración de Pedro, porque Pedro tenía una unción impresionante. O sea, veía sanidades de una manera tan fuerte, su sombra traía sanidad a la gente, pero su oración es, Señor, mientras tú extiendes tu mano para sanar. O sea, yo pongo manos sobre los enfermos, pero no es mi mano, es tu mano. Yo oro por alguien, pero no es mi oración, es tu poder. Yo hablo con alguien, pero no es lo bonito o lo bueno que yo predico, sino es tu voz hablando a la gente. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir en un lugar donde confías en Jesús, donde descansas en Jesús, porque ya no te frustras, porque sabes que no se trata de ti. Y no hay una manera mejor de vivir el cristianismo que así. O sea, de veras, es increíble poder salir a la calle y decir, Señor, esto es tu ministerio, esto es tu reino, esto se trata de ti, tú guíame, tú dame las palabras, tú eres el que sana, tú eres el que libera, tú eres el que nos da los encuentros divinos, tú eres el que llena nuestra boca y puedes descansar, que solamente es Él en nosotros el que hace la obra. Simplemente somos el instrumento que Él usa y nos dejamos usar por Él. Ni siquiera es de, wow, qué equipo de evangelismo tenemos súper preparados. O sea, dice la escritura, no es por el ejército, no es por nada de nosotros. Y ese continuo estar creyéndole a Él. Me acuerdo cuando busqué una etapa que estaba buscando piso en Madrid. No sé si aquí en Sevilla es muy difícil encontrar piso, igual que en Madrid, pero en Madrid es muy complicado encontrar un piso. Ves en internet las fotos y de repente vas y nada que ver con las fotos, carísimos. Bueno, es muy, muy desgastante buscar piso. Y me acuerdo que yo ya estaba desesperado, o sea, desesperado. Y yo me creía el mejor buscando, ¿no? Las mejores páginas de buscar pisos, yendo, llamando, y todo en mi esfuerzo, pero no encontraba nada. Y una noche ya así desesperado me puse a clamar a Dios, cosa que debía haber hecho desde el principio. Y me puse a llorar, literalmente, y pensé, Señor, si tú sabes el nombre de todas las estrellas, porque tú las formaste con tu palabra, ¿cómo no vas a saber el piso donde debo estar? ¿Y cómo no me vas a guiar hacia el piso que debe estar? Y derramé mi corazón a Dios. Y al día siguiente, me acuerdo que pues busqué y me llamó la atención un anuncio que yo nunca me fijaría porque una de mis reglas para buscar pisos es nunca llames por teléfono a un piso que no pone fotos. Si no ponen fotos, mala señal, ¿no? Pero había un anuncio que no tenía fotos, que nunca habría llamado, y algo en mi espíritu me dijo, llama y ve a verlo. Y fui y era un piso increíble, barato, súper céntrico, cerca de la iglesia, cerca de mi trabajo. O sea, era el piso que yo necesitaba y fue justo al día siguiente de derramar mi corazón a Dios y pedirle que Él tomara el control, porque dejé de hacerlo con mi esfuerzo.
Y creo que Dios está llamándonos a hacer eso, ¿no? A no ser una generación que intenta hacer todo por sus fuerzas, sino a ser una generación que le crea a Él y que desde el principio lo pone en oración. Ahora en Turquía ya aprendí la lección y nos pusimos a orar. Ha sido tan fácil encontrar piso. Fue increíble así ver la mano de Dios. Ni siquiera tuvimos que llamar. O sea, Ali, el chico que les comenté, de repente o sea, me había dicho, pero ¿dónde estás buscando? ¿Qué necesitas? Y hablé con él y le dije, pues mira, necesitamos esto, vamos a tener a algunos estudiantes viviendo con nosotros, necesitamos algo grande cerca de la iglesia. Y de repente me llama un día y me dice, Mau, encontré el piso perfecto para ti, tienes que venir hoy. Y fui y ese era el piso perfecto para nosotros. Además, los dueños estaban increíblemente agradecidos o sea, no les importaba que fuéramos extranjeros. Cuando les dijimos que éramos cristianos, porque no queríamos mentir, aunque sabemos que en Turquía a los cristianos les cobran más el alquiler y si eres extranjero no te quieren alquilar. Pero Dios siempre ha puesto en mi corazón el no esconder que soy cristiano. Desde que estaba en Madrid, porque cuando estuve en la universidad yo no decía a nadie que era cristiano. Hasta que un día predicando en la calle había gente de mi clase que me encontré ahí y Dios mató mi carne y me vieron predicar y tuve que decir que era cristiano. Entonces, ya cuando empecé a trabajar, desde el primer día que hice la entrevista de trabajo, les dije, quiero que sepan que soy cristiano y si pasas por la Puerta del Sol en Madrid, me puedes ver predicando. Y como, ¿qué es eso? Y ya les enseñé videos de YouTube y ha sido increíble porque me dio muchas puertas para hablar con ellos de Cristo, de testimonios. Entonces, algo que sé es que desde el principio yo quiero que la gente sepa que soy cristiano. Y con los dueños del piso igual les dijimos, nos preguntaron, ¿qué están haciendo aquí? Y así la típica pregunta, y Alice me queda viendo como, ¿qué vas a decir? Pero le dijimos, pues mira, venimos a ayudar a una iglesia chiquita, nos manda una iglesia de España, así pues explicándole la labor misionera sin decir que somos misioneros, porque el término misionero ya les expliqué que para ellos es un término político. Entonces ellos como, ay, qué increíble, qué bueno. Y de hecho dice el dueño, dice, a mí me gustaría convertirme al cristianismo. Y yo me quedo así de, como, ¿qué dices? Y luego, y Ali les empieza a decir, no, es que hemos estado orando para encontrar este piso y todo. Y el dueño dice, yo también necesito oración, ¿por qué no oran por mí? O sea, fue así, algo tan de Dios que es increíble cuando pones las cosas en las manos de Dios en vez de tomarlas por tus propias manos, porque ves su poder de una manera impresionante. Eh, Jesús era carpintero, no era pescador, pero le dice a Pedro lo que tiene que hacer para pescar. Entonces, ese responder a lo que Dios te pide es tener la humildad, como enseñaba hoy Guillermo, de decir, Señor, tú sabes más que yo. Yo a lo mejor he hecho esto, pero aunque yo lo haya hecho, tú sabes hacerlo mejor. Y yo puedo saber mucho en esto porque he estudiado mucho en esto, pero tú siempre vas a saber más que yo. Entonces, no importa cuánto sepas, Dios siempre va a saber más. Y por eso tú tienes que confiar en Él y tienes que obedecerle en lo que Él te pida, aunque tu experiencia te diga otra cosa, aunque lo que tú hayas hecho antes, como Pedro, ¿no? Y decía, es que llevo toda la noche y no hemos visto nada, pero porque tú lo dices, voy a hacerlo. Y se somete a la palabra de Cristo y obedece y sabemos lo que ocurre. Y Dios nos pide cosas ilógicas a veces, no cosas que no tienen mucho sentido. La toma de Jericó, que el ejército que me imagino que eran los hombres más fuertes, más valientes de Israel, y en vez de lo típico es pues empezar por derribar la puerta de los muros y entrar por la ciudad a través de la puerta de la muralla, pero Dios les pide, den vueltas y griten. O sea, pues yo pienso, podrías pensar, ¿para qué me he entrenado tanto? ¿Para qué he estudiado tanto el arte de la guerra? He hecho tanto ejercicio para ponerme fuerte y me pides que me ponga a dar vueltas y grite. O sea, no tiene mucha lógica. Pero cuando tú haces lo ilógico de Dios, ves el poder de Dios. Porque Dios siempre quiere glorificarse. Y si nos dejara que por nuestro esfuerzo y por lo que nosotros sabemos hicieran las cosas, no le daríamos gloria a Dios, porque así somos. Queremos llevarnos la gloria a nosotros y Dios nos lleva a quitarnos de ese lugar y darle el honor a Él. Entonces nos pide cosas que en nuestra lógica no tienen sentido para que Él siempre reciba
honor. Ayer nos dijo Guillermo que para obedecer, sí o siempre nos va a sacar de la comodidad que hemos ganado con mucho esfuerzo. Algo así fue la frase que usaste. Y es tan cierto porque intentamos acomodarnos, ¿no? Intentamos ponernos en un lugar cómodo y decir, no quiero salir de este lugar de comodidad, esto es lo que yo me siento bien, pero cuando Dios nos llama y si queremos ver una pesca milagrosa y si queremos que España y las naciones conozcan a Jesús, necesariamente tenemos que salir de nuestra comodidad. O sea, ¿tú qué piensas que Pedro no estaba cansado después de trabajar toda la noche? Estaría hecho polvo. O sea, estaba reventado. Yo creo que estaba pensando, espero que la prédica de Jesús acabe rápido para poderme irme a mi casa y descansar. Y Jesús no lo, o a lo mejor se habría ido a la mitad de la prédica si Jesús no le hubiera pedido su barco para predicar. Pero, porque es lo que yo habría hecho, creo. Si llevas toda la noche trabajando. Y en lugar de eso, o sea, Jesús le dice, vete otra vez al mar adentro y vuelve a pescar. Y Pedro tiene que morir a su comodidad. Y tiene que morir a su cansancio. Y tiene que morir a sus emociones y a lo que él está deseando en ese momento. Entonces no es nada fácil eso. O sea, siempre hay algo de dolor. No estoy hablando de que nos quiere desgastar y dejar hechos polvo, pero estoy hablando que sí hay veces donde tenemos que renunciar a lo cómodo. Y sí hay veces donde tienes que elegir entre me quedo en casa mirando la tele tumbado en mi sofá o voy y hablo con esa persona y oro por esa persona que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón porque es una situación de vida o muerte o porque simplemente Él me lo está pidiendo y porque Él me lo está pidiendo quiero honrar su voz y quiero honrar a Cristo y voy a hacerle caso. Entonces Dios nos llama a morir a nosotros mismos y no solamente eso, nos manda a responder inmediatamente. Nos manda a decirle sí al Señor. No estar, podría haberle dicho Pedro, ok Señor, pero déjame irme a mi casa 2 horas y duermo 2 horas o duermo 3 horas y esta noche vuelvo a lanzar las redes. Además, es mejor por la noche, así que déjame irme a dormir. Pero Pedro respondió inmediatamente a Dios. Y tú ves en el libro de los Hechos, Dios los llamaba e inmediatamente estaban buscando cómo ir, ¿no? O sea, Pablo dice, tuve la visión del hombre macedonio y enseguida buscamos cómo irnos. Y Dios te llama a algo y enseguida, o sea, inmediatamente estaban respondiendo a lo que Dios te pide. Porque a veces si no respondemos al momento, realmente estamos desobedeciendo. Hay veces que Dios nos pide cosas que son para el momento y tenemos que hacerle caso. Entonces, ahí Dios ve nuestra disponibilidad y qué tanto honramos su autoridad, qué tanta importancia le estamos dando a lo que Él nos habla. Lo tercero que ocurre es que a veces tenemos que volver a hacer las cosas que ya habíamos hecho. Y Pedro ya había lanzado las redes, no vio nada, y Jesús le dice, vuelve a hacer lo mismo. Y si queremos ver gente viniendo a los pies de Cristo, a lo mejor Dios te va a decir, vuelve a hacer esto que ya habías hecho antes, que no habías visto resultados, vuélvelo a hacer ahora porque yo te lo estoy pidiendo. Y a lo mejor es volverle a hablar a una persona que tú ya le habías hablado y dices, es que esa persona nunca se va a convertir. ¿Nunca has pensado así, de que ya le hablaste a alguien y ves una dureza tan fuerte y dices, es que ya no, ni voy a perder mi tiempo? A veces yo pienso así, no voy a perder mi tiempo, yo ya cumplí, ¿no? Nos ponemos como, yo ya cumplí y ya. Pero hay veces que Dios te dice, quiero que vuelvas a hablar. ¿Por qué? Porque Él ha estado trabajando en las vidas de las personas, porque Él no se ha olvidado de las oraciones que tú has hecho antes, porque Él tiene tiempos que nosotros no entendemos, porque Él hace cosas que nosotros no estamos viendo, que a veces vemos, pero no siempre vemos. Y cuando Él te dice, ve y vuélvelo a hacer, lo mejor es hacerle caso y volver a hacerlo. Justo estaba meditando en esta escritura y Dios me ha pedido, quiero que vuelvas a hablar con algunos universitarios que conocí en 2014 y el año pasado volví a hablar, que no han querido saber mucho de Jesús, que habían estado viniendo a la iglesia ahí en Turquía. Y yo ya había dicho como Señor, ya. Y el Espíritu Santo este fin de semana me ha estado diciendo, quiero que vuelvas a contactarles, quiero que vuelvas a quedar con ellos, quiero que vuelvas a hablarles de mí. Y me reta, pero lo voy a hacer porque
lo mejor es hacerlo cuando Dios te pide. Entonces, sé lo suficientemente atento a la voz de Dios para escuchar lo que Él te está hablando. Dice en el versículo 6, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, vemos que Pedro obedece y esa obediencia trae bendición y trae multiplicación y puede pescar una cantidad de peces tan fuerte que dice que no podían sostenerla, que se estaban rompiendo las redes. Y en el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. Si no hubieran colaborado con la otra barca, la pesca se habría perdido. Y la otra barca a lo mejor era su empresa, la competidora y la competencia. Podía haber sido. Y la otra barca a lo mejor no trabajaban igual que la empresa de Pedro. Y a lo mejor no pensaban igual y no usaban las mismas redes y usaban otras redes. Pero la única manera que se puede sostener la pesca es trabajando con las otras barcas. Y eso a veces es complicado y a veces nos cuesta porque tenemos nuestra manera de hacer las cosas y decimos, pues a mí, sobre todo yo a veces me cuesta mucho, ¿no? Trabajar con personas que a lo mejor hacen las cosas distinto, pero si queremos que avivamiento se sostenga y que la cosecha en España no se pierda, tenemos que colaborar unos con otros y amarnos entre iglesias y amarnos con otros ministerios y amarnos con el cuerpo de Cristo en toda la nación, porque es entre todos que vamos a sostener. Es en unidad que vamos a poder sostener la red. Si no, uno solo no va a poder. La pesca va a hacer que las redes se rompan y Dios va a hacer que nuestros corazones empiecen a conectarse con otras barcas y va a crear redes entre iglesias y entre ministerios. Me ha encantado conocer a Guillermo porque tiene un corazón por el Mediterráneo y digo, ya tenemos otro punto para sostener la red. Y Dios empieza a conectarnos con otras personas y este mes he conocido a 3 personas que tienen el mismo llamado que Dios me ha hablado de traer hispanos a Turquía y uno es de Estados Unidos, otro era de Latinoamérica, y empezamos así a hablar y digo, qué increíble que Dios está llamando a varias personas a hacer lo mismo, porque realmente uno no puede hacer todo. Ayer les dije, o sea, tú no puedes conquistar el mundo solo. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos trabajar en equipo. Y obviamente no va a ser fácil porque somos humanos y cuando trabajas con gente siempre surgen cosas, pero eso hace que nuestro carácter se amolde y nos hagamos más como Cristo. Filipenses 1:27 dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, la manera digna de comportarnos en el Evangelio de Jesús es que estemos en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. Amós 3:3 dice, ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo va a avanzar la iglesia si no nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo vamos a extender el reino si no estamos de acuerdo? Entonces, eso significa perdonarnos rápido, eso significa no ofendernos, no, o sea, alguien te mira con una cara que no te gusta, pues perdonas al instante, ni siquiera tienes que darle muchas vueltas. Alguien te dice algo que no te gustó, pues perdonas rápido porque tú también lo has hecho antes y es más, Dios te ha perdonado de cosas mucho peores. Y no guardamos nada en nuestros corazones, sino que buscamos la unidad del cuerpo y el amor del cuerpo y la armonía, porque si no lo hacemos no vamos a poder sostener lo que Dios quiere darnos. Y Él quiere multiplicar su casa. Él quiere traer hijos e hijas al hogar que necesariamente tienen que ver unidad.
Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. O sea, ven un milagro impresionante, peces como nunca antes. Yo no me imagino esa escena porque nunca he ido a pescar, pero he visto películas donde hay gente pescando, entonces más o menos puedo darme una idea. Pero debió haber sido tan fuerte y Pedro podía haber dicho: Jesús, qué increíble lo que acabas de hacer. Qué glorioso lo que acabas de hacer. Firmemos un contrato y asociémonos y eres parte de mi empresa y vienes conmigo a pescar todas las noches y vamos a tener la empresa de pesca más importante de todo Israel. Esa podría haber sido la respuesta de Pedro, ¿no? O sea, si tiene una así, es bueno para los negocios, dice: con Cristo, vente y nos asociamos. Es más, te doy más porcentaje a ti. Pero en lugar de eso, como responde, es impresionante. Mira lo que dice la escritura. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Ve el milagro de la multiplicación y la primera revelación que tiene de Cristo es: tú eres santo y yo soy pecador. Yo no puedo estar cerca de ti, no puedo estar de pie ante ti, porque reconozco que tú eres Dios, reconozco tu divinidad y veo mi pecado tan fuerte. No puedo, apártate de mí, Señor. Y es como nosotros tenemos que responder ante Cristo. Es la única manera que vamos a poder cumplir el ministerio que Él nos ha llamado a hacer. Reconociendo que Él es Dios y reconociendo que nosotros no lo somos y necesitamos de su gracia y de su perdón. Porque el asombro se había apoderado de Él y de todos sus compañeros. A ti te sigue asombrando Cristo. O sea, alguien te cuenta: es que oré por mi vecino que tenía un dolor de cabeza y se sanó de su cabeza. Y tú piensas: wow, gloria a Dios. O piensas: otro testimonio. Pues qué bien. Y como quedamos como si fuera normal que un dolor de cabeza se vaya simplemente porque sí. Pero todo lo que hace Cristo es digno de nuestro asombro. Y todo lo que hace Cristo, nosotros debemos responder ante ese honor y adorar y decir: Cristo, tú eres digno. Y Cristo, qué increíble. Y no solamente se queda en adoración, Él responde y da un paso más. Después de que Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el versículo 11 dice: después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. No solamente no le dijo: asóciate conmigo para tener la empresa más importante de Israel, estuvo dispuesto a renunciar a su empresa por causa del evangelio. Dejarlo todo por Jesús. Y a veces pensamos que, wow, qué fuerte, qué difícil. Pero Pedro vio a Cristo y vio la divinidad de Jesús y su primera reacción es: me da igual perderlo todo si te tengo a ti, Jesús. Y prefiero dejar esto si voy a estar contigo. Y me da igual el dinero que pierda por no venir aquí a pescar, porque lo único que realmente llena mi corazón es estar a tu lado. Porque servir a Cristo es el mayor honor que tenemos como cristianos. No es una carga, no es difícil, es el honor mayor que tenemos. Es increíble poder servir a Jesús. Es increíble poder venir y colocar una silla para que alguien venga y escuche la palabra de Dios. Es increíble tener el privilegio de poner la proyección para que otros puedan adorar a Jesús. Es increíble venir y acomodar lo que haga falta y servir en lo que haga falta, porque todo lo que hacemos es para Cristo. Y si todo lo que hagáis, hacedlo
para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y cuando entendemos eso, servir a Jesús se vuelve un honor y puedes dejarlo todo. Y Dios hoy está llamándonos a ser pescadores de hombres y entender que todo lo que hacemos es para que hombres y mujeres vengan a la casa de Dios. Todo lo que tú haces en tu universidad, en tu trabajo, es para que gente se encuentre con Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y yo sé que Dios ya ha estado llamando gente